Entonces, estamos ya hablando de vacunas, hablando de salud y hablando de estos temas con Víctor Zamora, ex ministro de Salud del gobierno de Martín Vizcarra, porque la Fiscalía ha decidido reabrir la investigación por el caso de las compras de las pruebas rápidas. Y hay un hecho interesante, y es que Elizabeth Inostroza, ex ministra de Salud, fue la que se opuso, o lo que entendemos, o quien entendemos se opuso a la compra de estas pruebas rápidas. Por esta razón, habría sido sacada del Ministerio de Salud por Martín Vizcarra y quien la sucede es Víctor Zamora, ex ministro de Salud, quien ahora está inmerso en esta investigación. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar en Mañana al Día. Buenos días, Melissa. Muchas gracias por la invitación. ¿Está usted preocupado por la reapertura de esta investigación de parte de la Fiscalía, que ha dicho que hay indicios y hay elementos nuevos que valorar? Yo no usaría la palabra preocupado, pero sí mortificado. Ajá. Mortificado porque yo ya estoy 4 años en investigación por la Fiscalía y por el Congreso. Y estoy siendo investigado por un hecho en el cual yo no tengo absolutamente ninguna participación. Usted no decide la compra, en este caso, no le da luz verde a la compra de estas pruebas rápidas. Los actos que están siendo investigados suceden entre el 18 y 19 de marzo. Ajá. El 18 y 19 de marzo, Víctor Zamora estaba en su casa en cuarentena, como usted y como los 30 millones de peruanos que vivimos aquí. Porque yo no era funcionario del ministerio. Yo no era ministro, viceministro, director, directivo, médico. No tenía ninguna relación con el Estado peruano. ¿Quién decide entonces la compra de estas pruebas rápidas? La decisión se toma el 18 de marzo en un Consejo de Ministros donde se aprueba, porque esta compra tiene que ser aprobada por un Consejo de Ministros, se aprueba y hay las actas donde está firmado por todos los ministros en que se decide la compra de más de 1 millón de pruebas. El 19 de marzo, el expresidente Vizcarra, acompañado de la exministra Inostroza, anuncia al país de esta decisión. El 20 de marzo, yo soy convocado a ser parte de ese gabinete, juramento el 20 de marzo, y el 21 legalmente asumo la responsabilidad de ministro de Salud. Y cuando asume la responsabilidad del Ministerio de Salud, no, digamos, levantó la voz, no le dijo al presidente en ese momento, la compra de pruebas rápidas no es lo más recomendable, no es lo que se necesita para combatir y para diagnosticar COVID-19. Lo que yo le dije al presidente era que lo que nosotros necesitábamos era construir en el menor tiempo posible las capacidades para hacer pruebas moleculares. Y se lo digo ¿por qué? Porque nosotros, cuando yo asumo la responsabilidad, y fue un anuncio público, que en los almacenes solamente teníamos 6.000 pruebas moleculares para 32 millones de peruanos. 6.000. Y un solo laboratorio para procesar. Inclusive si hubiéramos tenido 30 millones de pruebas en los almacenes, con un laboratorio. Eso se necesita personal, laboratorios en todo el país. De hecho, 4 meses después, hace 4 años, cuando yo dejo la cartera, dejé 16 laboratorios operando y 25.000 pruebas hechas diariamente. Ajá. Mi labor no era revisar todo lo que se había hecho anteriormente, sino construir capacidades. ¿Y a qué cree usted que responde la decisión de compra de estas pruebas rápidas de COVID-19 si se sabía que no eran las más adecuadas? El origen es el 31 de enero del 2020. El 31 de enero del 2020, la señora Inostroza aprueba el primer plan de lucha contra la pandemia. ¿Cuánto se le asignó a ese plan? 35 millones de soles. 35 millones de soles, de los cuales se le aprobó para la compra de pruebas moleculares 35.000 soles. Este país, el 31 de enero de ese año, se preparó para luchar contra la pandemia con 35.000 soles. Pasaron los días, pasaron las semanas, en febrero tuvimos una epidemia de dengue, ya llegaba marzo y no teníamos capacidades. En el reporte que se hace en la comisión del Congreso, se cuenta además que se conforma un petit comité dentro del gabinete, en que se empiezan a tomar decisiones, dentro de las cuales llevan al Consejo de Ministros del 18 a aprobar
la compra de pruebas rápidas. Cuando usted asume 2 días después de haber decidido esa compra, ¿por qué no objetó justamente esa compra de pruebas rápidas? Objetarlas hubiese significado informarle al país que cuando llegasen a un establecimiento de salud, lo que iban a tener era nada. Nada. ¿Y eso no era decir la verdad? No, no solamente era a un funcionario de gobierno. La segunda posición, y hay un tema que se ha debatido poco, es que se ha afirmado sucesivamente que la Organización Mundial de la Salud tuvo una sola posición al respecto de las pruebas. No es verdad. La posición de la Organización Mundial de la Salud, como de todas las autoridades sanitarias del mundo, fue cambiando a medida que la pandemia iba avanzando. De hecho, la primera resolución que aprueba la señora exministra Inostroza dice pruebas moleculares, pero también aprueba una prueba rápida, porque en esos tiempos no existía certeza acerca de lo que se podía hacer en condiciones como las que vivía el Perú. Entonces, por eso nosotros decidimos poner prioridad en lo que se podía construir, en lo que se podía hacer en la precariedad de nuestro sistema de salud. Y lo más, digamos, rápido y, entre comillas, efectivo en ese momento era la compra de pruebas rápidas. Esa era la decisión que todos los funcionarios teníamos en nuestras manos. Un almacén sin pruebas moleculares, pero con pruebas rápidas. La decisión de no utilizarlas hubiera sido igualmente penalizada. Pero ustedes eran conscientes en ese momento de que la compra de esas pruebas rápidas igual significaba un riesgo tal vez mayor para la población. No es mayor. De hecho, éramos conscientes, por supuesto, del uso de la prueba. Es que no sirven para diagnosticar. Tanto es así que en la norma que yo apruebo para su utilización, no es que impida ningún tratamiento, no es que determine el diagnóstico, se utiliza con un protocolo claramente diseñado para que los profesionales de la salud lo puedan utilizar. Eso se usó también para su primera, las pruebas rápidas eran utilizadas para los depistajes epidemiológicos, que nos permitieron hacer el mapeo de todo el país de cómo se estaba comportando la epidemia. Claro, pero el margen de error de estas pruebas para diagnóstico es altísimo. Los márgenes de error de las pruebas se han ido conociendo a lo largo del tiempo a medida que se sigue utilizando. El margen de error de no tener pruebas es mucho mayor, ¿verdad? Si uno no tiene ninguna prueba a la mano, el margen de error es muchísimo mayor. La ex procuradora Catherine Ampuero ha señalado que hubo un ánimo en el expresidente de ganar notoriedad en el contexto del temor que existía en pandemia. Ganar popularidad estuvo por encima, para el expresidente Martín Vizcarra estuvo por encima que diagnosticar el mal y tratar el mal. Usted, que fue ministro de ese presidente con esas supuestas intenciones, ¿lo vio así, lo sintió así en algún momento? ¿Ahora lo cree? Bueno, yo no puedo opinar acerca de las interpretaciones de la ex procuradora, ¿no? Lo que yo puedo dar cuenta es acerca de lo que hice o no hice como funcionario público. ¿Qué fue lo que le dijo Martín Vizcarra, en todo caso, o qué le argumentó en cuanto a la compra de estas pruebas rápidas? No exactamente sobre las pruebas rápidas. Yo voy a responder acerca de los 10.000 millones de soles que fueron aprobados para poder tomar una acción de reparación para la falta de preparación de este país. Esos 10.000 millones de soles de ese año se transformaron, por ejemplo, en cerca de 2.000 camas de unidad de cuidados intensivos, en cerca de 40.000 camas de hospitalización, en 17 laboratorios, en pruebas moleculares que ya se podían implementar a 25.000 día, que es lo que yo dejé de forma efectiva, en cerca de 80.000 profesionales de la salud que fueron incorporados al sistema de salud para poder asistir a esta pandemia. Y dentro de esos 10.000 millones... En la ampliación de varios hospitales, incluido la puesta en operación del Hospital de Ate, en Lima Metropolitana. Y dentro de esos 10.000 millones gastados, ¿descarta usted que haya habido beneficios económicos detrás de las compras? Yo no soy el que investigue ese tipo de cosas. Pero puede hablar por usted. Pero por supuesto, y no solamente voy a hablar por mí. Este es el informe de la comisión, del Congreso, que se utiliza para reabrir el caso. En su último párrafo, en donde dice la recomendación final, dice: la Comisión de Fiscalización y Contraloría propone
que se formule acusación constitucional contra el expresidente de la República, Vizcarra, contra la exministra Alba, la exministra Inostroza, y no me menciona a mí. No me menciona a mí porque la propia comisión, después de haberme investigado, determinó que yo no tenía participación alguna en los eventos que hoy día me vuelven a involucrar. ¿Y por qué la Fiscalía lo incluye entonces, cree usted? Yo estoy sorprendido, justamente. Yo creo que es parte del proceso de la judicialización de la política. Yo soy un daño colateral. Es más, Melissa, este documento prueba, además, no solamente que yo no participé, sino que en el momento en que se develó que hubo esa reunión a través del excongresista Olivera, el 24 de junio, como ministro de Salud, yo denuncio este caso. Como ministro de Salud, le pido al señor Schack y a la Fiscalía y a la Procuraduría, es grato a usted remitirle el documento de la referencia, que son los documentos periodísticos, al respecto, considerando la gravedad de los hechos denunciados, más aún en el marco de la emergencia sanitaria, solicito tenga a bien disponer las acciones de control pertinentes para identificar las responsabilidades que correspondan. ¿Cuando usted era ministro? Víctor Zamora. ¿Cuando usted era ministro de Cuando Salud? yo soy ministro de Salud. ¿En qué fecha fue eso? 24 de junio. Yo soy ministro de Salud hasta el 15 de julio. Como ministro de Salud denuncio este hecho para que sea investigado. Y ahora soy investigado yo. Y desde su punto de vista, ¿quién tendría que ser el funcionario responsable por la compra de esas pruebas de COVID-19, estas pruebas rápidas, que no eran bueno, hay una responsabilidad, las ideales para el Hay dos diagnóstico? tipos de responsabilidades. Hay una responsabilidad política, ¿no? De tomar esta decisión, que compete a un Consejo de Ministros que toma la decisión, que es fundamentada por el Ministerio de Salud. O sea, no lo fundamenta el Ministerio de Transporte, no el Ministerio de la Producción. El Consejo de Ministros toma una decisión fundamentada sobre la base de un informe que elabora el Ministerio de Salud y que es llevado a ese Consejo de Ministros por la titular del sector. Se aprueba la decisión política, luego el Instituto Nacional de Salud se le delega la facultad de compras y busca su apoyo en Perú Compras. Son las unidades ejecutoras. El Instituto Nacional de Salud y Perú Compras. Son los que ejecutan la compra. Los ministros toman la decisión. Imagínense que un ministro tuviera que responder por cada lápiz, por cada borrador, por cada jeringa que se compra, sería que el ministro esté permanentemente... Claro, pero acá no se trataba de un lápiz ni de un borrador, se trataba de pruebas rápidas en el contexto de una pandemia que mató a miles de peruanos, ¿no? No, la prueba no mata, el COVID. No, el COVID. A eso me refiero. Yo estoy discerniendo los grados de responsabilidad. Hay una responsabilidad política y esta es la decisión que se tomaron desde el 31 de enero. Ajá. No hay que sesgarlo solamente al 18 de marzo, que es una consecuencia. Es una consecuencia de que el 31 de enero se aprobó un plan que era insuficiente para luchar contra la pandemia. Entonces, desde su punto de vista, el funcionario político responsable fue la ministra de Salud en su momento que aprobó. Era la titular del sector. La señora Inostroza. Era la titular del sector y ministra de Salud el 18, 19 y 20 de marzo, donde se tomaron estas decisiones. Víctor Zamora estaba, como todos los demás ciudadanos, en su casa. Ella dice que no fue convocada al momento de tomar la decisión de comprar estas pruebas rápidas. Hay declaraciones de la exministra Elizabeth Inostroza en la Comisión de Fiscalización señalando esto y fue además un hecho público. Como yo he sido partícipe del proceso de investigación, la señora Inostroza ha tenido hasta 3 distintas versiones en la Comisión del Congreso. Primero dijo que nunca había estado en reunión alguna. Luego dijo que había sido sorprendida con esa reunión. Luego dijo que se opuso a esa reunión. Lo que hemos visto en hechos prácticos, fácticos, es que la señora ministra participa en el Consejo de Ministros, donde esa decisión se toma. Hay un acta del Consejo de Ministros donde su nombre está presente. No hay una oposición. Es el momento en que los ministros pueden decir... Pero si nos remitimos a los hechos en los que podría haberse basado la Fiscalía, es que lo cierto es que Elizabeth Inostroza fue sacada del Ministerio de Salud por el expresidente Martín Vizcarra y luego la sucede inmediatamente usted y me ha respondido que no se opuso por lo menos a la compra de las pruebas rápidas de COVID-19 para diagnóstico. Es un hecho del cambio.
Pero también es un hecho, lo que te quiero decir es que es un hecho que la señora Inostroza participa del Consejo de Ministros donde se toma la decisión. Participa también al día siguiente, el 19, el expresidente hace un anuncio público, como todos los días él tenía al mediodía una locución. La señora Inostroza está a su costado. El expresidente anuncia la decisión que se tomó el día anterior en Consejo de Ministros. La señora Inostroza está a su costado. No se opone en el Consejo de Ministros. Sale en la conferencia de prensa. Se aprueban las compras con sendos memorándums que se emiten por parte del Ministerio de Salud. Dígame usted, ¿dónde está? 2 informes de la Procuraduría Anticorrupción señalan favorecimiento a 2 empresas de manera ilegal. ¿Usted tuvo conocimiento de esto? Esa es la razón por la cual yo hago la denuncia. Cuando yo me entero en junio... Y mantenerse en el cargo sospechando por lo menos de estas irregularidades, ¿no contradice lo que...? No, porque si uno renunciase ante cualquier denuncia, incluso de esta magnitud, imagínense cuál sería la rotación ministerial en nuestro país. Por eso es que yo actúo inmediatamente, no 10 días después. El día en que salen en los titulares de los periódicos la denuncia de que había existido esa reunión, pido que se haga. ¿Usted está de acuerdo en todo caso con el levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones que ha solicitado la Fiscalía? No solamente estoy de acuerdo, yo he presentado ante la Comisión del Congreso, cuando yo asumo como ministro de Salud, uno tiene llena un formulario en la cual uno pone si está de acuerdo con que se liberen todas sus cuentas, sus informes, etcétera, etcétera. Uno puede decir que no. Yo puse que sí. Y eso también consta en las actas que yo antes, durante y después de mi gestión he estado totalmente abierto a todas las investigaciones. Como profesional en el sector salud, desde su punto de vista y como además político, ¿fue irresponsable, cree usted, el presidente Martín Vizcarra en el manejo de la pandemia, no solamente en la compra de estas pruebas rápidas para diagnóstico, sino en el manejo en general? ¿Irresponsable? Sí. No creo que haya sido irresponsable asumir tamañas decisiones en un nivel altísimo de incertidumbre que con un sistema de salud como el que tú y yo sabemos cómo está, en pésimas condiciones. ¿Quedó satisfecho entonces con la labor que tuvo el expresidente Martín Vizcarra? No, nunca vamos a quedar satisfechos frente a las cosas que se pudieron hacer incluso desde antes. Como vuelvo a repetir, si nos hubiésemos preparado mejor desde antes, pero en enero, con ese plan de 35.000 soles para enfrentar una pandemia. Por ejemplo, usted me pregunta si yo renuncié ante un hecho como este. El 31 de enero yo era asesor de la exministra Inostroza. Yo renuncié. Junto con ese plan de 35.000 soles, ese mismo día en El Peruano está mi renuncia. Muy bien. Porque nos estábamos preparando mal frente a un desastre que ha costado tantas vidas. Muchas gracias al exministro de Salud, Víctor Zamora, por estar esta mañana con nosotros. Son las 7:30. Vamos con el comentario económico que llega a cargo de gestión.